Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve otra visión. Vi al Cordero en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 personas que llevaban grabado en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Y oí un ruido que venía del cielo, parecido al estruendo del mar y al estampido de un trueno poderoso. El ruido que se oía era como el de un gran coro acompañado de arpas. Cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía cantar el cántico fuera de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que, siendo rescatados, estos son los que acompañan al Cordero a donde quiera que va. Estos son los que han sido rescatados de entre los hombres, las primicias para Dios y para el Cordero. En la boca de ellos no hubo mentira y son irreprochables ante Dios. Palabra de Dios. Dichosos los limpios de corazón. Del Señor es la tierra y lo que en ella tiene, el orbe todo y lo que en él habita, pues él lo edificó sobre los mares y él fue quien lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá ante el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no juran falso. Este obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Aleluya, aleluya, aleluya. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos chicos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también una viuda pobre que echaba ahí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, cuando las personas de mi edad escuchan hablar de Vietnam, antes en Indochina, pues lo primero que nos viene a la mente es esta guerra escandalosa que comenzó primero Francia y después siguió Estados Unidos, y las atrocidades que ocurrían de parte y parte. Aquel se pudo. Seguramente los más jóvenes que nosotros, los que se están formando en este momento, que no vivieron esta parte de la historia, cuando escuchan hablar de Vietnam, seguramente verán a un contrincante en el comercio internacional, el café, por el precio parece que hizo
que el nuestro en Nicaragua bajara de precio, que era de menor calidad. Parece ser que algunas de nuestras industrias de zona franca, de manufactura, dejaron Nicaragua, se fueron a Vietnam. Hoy en la mañana que buscando mejores tratamientos y parece que está repetida, pero alguna de ellas se nos llevó 12.000, 13.000 puestos de trabajo directo. No sé qué se hablará del Vietnam mañana, pero hay otra historia del Vietnam. La historia de la Iglesia desde el siglo XVI, cuando le tocó al Imperio Español, como no, encontrar la forma de circunnavegar el globo terráqueo. Recuerdan que algunos pensaban, en lo que le decían a Colón, que si seguía se iba a caer a la misma. Cuando comienzan estas exploraciones portuguesas, Portugal era parte de España, a francesa, italiana, y con Magallanes el cano se circunnavega toda la tierra, comienza una vinculación más próxima con el lejano oriente, porque todo aquello de la ruta de las caravanas, que viene desde casi milenario, con la caída de Constantinopla había quedado dificultada. Y hoy otra historia también. La cantidad de personas que nos mataron, decía la munición, o hijos, sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, laicos, por el odio a la fe. Y no estamos hablando del Vietnam comunista que nos tocó vivir, no existía todavía siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, no existía todavía comunismo. Y cómo la generosidad de aquellas personas, por incluso dar la vida por la fe. Y cómo de alguna forma claro, para América Latina esto nos resulta un poquito exótico, porque la implantación de la fe en América Latina no conlleva mártires, si se fijan. Hablen lo que hablen de la conquista española, no tenemos mártires en América Latina. Tenemos dificultades, no tenemos martirio. Martirios en América Latina van a ser básicamente ideológicos, y de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Pero el que se haya tenido que derramar sangre, martirio. Si nosotros tenemos alguna cosa, mataron a Valdivieso, y la sospecha es que nos asesinaron a los otros dos, pero era pugna porque la Iglesia no le daba la razón a los ricos, digámoslo así, en disputas de tierra. No bajaba la cabeza ante el poder desde entonces, pero no es una lucha por odio a la fe. Hay que decirlo todo. Hay que decirlo todo. Sin embargo, en esta región sí. Y calzó fuerte la Iglesia en Vietnam, a pesar de todas las pruebas. Estoy pensando en el siglo pasado, que está fuerte y está viva. Hoy vamos a pedir en la misa, no solo por el pueblo de Vietnam tan probado, las escenas de los bombardeos aún afectan la sensibilidad, pero sin pensar que unos eran los otros y que los otros eran inocentes palomitas. Hay parte y parte. Y cómo desearle a este pueblo hermano la prosperidad, aunque nos haga competencia tal vez desleal en el comercio, y cómo no desear que la Iglesia siga haciendo su papel benéfico. Pedir por el pueblo de Vietnam, pedir por la Iglesia católica en Vietnam. Por otra parte, en la lectura de hoy nos pueden llamar la atención. Jesús está en el templo de Jerusalén.
Y seguro, porque siempre hay algunos hipercríticos, van a decir que estaba tan de vago que estaba prestando la atención en cuanto echaba de limón. Eso es lo que estaba haciendo. Y llega un momento en que entra una señora y la presentación de dramática, viuda, es decir, en aquel entonces no tiene quien la proteja, y encima pobre, y echa en la limosna 2 moneditas. Y el Señor llama entonces a sus apóstoles y le da esta enseñanza. Fíjense en esto. No sé qué pensaron los apóstoles en ese entonces, si estaba loco, algunos a lo mejor siempre está este pensamiento, si habla de dinero, si habla de iglesia, es que está intentando sacar más dinero. Que habrán pensado lo que hayan pensado, problema de quien haya pensado mal. Pero la enseñanza de Jesús es que esa mujer dio más que los otros y nos expresa: los ricos dan de lo que sobra, de lo que no necesitan. Sin embargo, esa mujer en su miseria, porque no solo es pobreza, es miseria, dio lo que tenía para vivir. Y la pregunta para ustedes, que me la hago yo primero: ¿yo haría lo mismo que esta señora? La respuesta es obvia que no. No me saldría espontáneo. Y quien dijera que le sale espontáneo, posiblemente está seriamente mentiroso. Da lo que tiene para vivir. Esta forma de actuar ni siquiera lo hacen los religiosos, por lo que tengan voto de pobreza individual. La institución tiene la obligación de mantener lo suficiente, no solo para que la compra sustentación del religioso de la religiosa, sino el culto y además la formación de los nuevos candidatos. ¿Qué obligación? Y de tener los medios para ejercer su ministerio, sea cual sea. Por eso no tendría que extrañarnos que también hoy, si quieren, como un fenómeno sociológico, que también hoy los más pobres son más generosos que los más ricos. Y no solo hablando proporcionalmente, sigue siendo una constante que son más generosos incluso en cuanto a números absolutos. ¿Para qué significa? Lo que tantas veces escuchamos a otros niveles, que no son los grandes productores los que mantienen la producción en Nicaragua, sino que son los pequeños productores. Pero solo producen 1, 2 manzanas, 3 manzanas, sí, y el otro siembra lo mejor 1000. Eso es lo que nos dice la constatación. Y en cuestión de comercio, nos dice la constatación que no son los grandes comerciantes, los grandes capitales, sino estos medianos y pequeños negocios que son los que están manteniendo la economía en Nicaragua. ¿Qué de raro si unimos esta forma de actuar, esta generosidad, si quieren, natural, con el Evangelio de Dios? Y qué difícil para nosotros, que no somos multimillonarios, pero tampoco nos morimos de hambre, hay que decirlo todo. No estamos en la extrema pobreza. Qué difícil es tener esta libertad y esta generosidad. Qué difícil es. ¿Y cuántas veces caemos en la tentación de cuál es la contraprestación que tengo que dar? Qué difícil. Qué difícil. Qué difícil. Hace no muchos días
Alguien después de misa se me acercó y me dice: padre, veo que usted graba las homilías, y le digo, me dice: yo quisiera tener tal homilía. Y yo, ¿cómo querrá? En audio o en video. Me dice: ¿cuánto me costaría? Y yo, no me pongo tacos comerciales. Me dice: padre, no se ofenda. Yo no, que no es por ofensa. Lo que recibo gratis, porque no ofrecerlo gratis, que más le había dicho que lo subía a internet. Entonces, tenés dos posibilidades: o lo bajar directamente de internet, que no está en espacios pagados, o me dejas al sacristán una memoria flash y concurso de lo propio de la computadora. Por la pregunta por espontánea: ¿cuánto me costaría? Se nos mete hasta el alma la contraprestación. ¿Y cómo aprender que hay cosas que no tienen valor? Que no están incluso dentro del comercio. Es difícil. Un término muy jurídico: extra comercio. Eso no tiene valor. No porque no valga, sino porque no es susceptible a ser vendido, comprado, alquilado por precio alguno. Qué difícil es para nosotros comprenderlo y qué difícil es practicarlo. Como qué difícil es para nosotros estos brotes de solidaridad espontánea que tenemos precisamente entre la gente más sencilla, más pobre, tal vez porque experimentan la necesidad en cuerpo propio y les sale espontáneamente aplicarla, no solo en nuestro campo, sino en nuestra sociedad. Pongo un ejemplo, si quieren, aunque sea chusco. ¿A quién de nosotros que está presente, si va a una vela, se le ocurriría llevar 1 o 2 libras de café? O llevar 1 libra de azúcar. Si vamos a la vela, posiblemente hasta la persona, las familiares de la persona, se ofenderían con nosotros. Sin embargo, entre la gente muy sencilla, muy pobre, eso surge espontáneamente. Y no hablo en la Nicaragua de hace 1000 años, ni hablo al otro extremo del mundo, hablo de la propia ciudadanía. ¿A quién de nosotros se nos ocurriría? No lo tengo que decir con vergüenza, con pena, no es de mi sentimiento. Muere alguien espontáneamente, o me ofrezco yo, que soy joven, o le mando a alguno de los jóvenes de mi casa para que ayude a hacer el hueco donde van a enterrar a la persona. Padre, ¿qué está diciendo? Si son cosas que están a nuestro lado, que tal vez para mostrar parte de este rostro materno de la iglesia, porque también va por aquí la educación, tendríamos que hacerlo curar, como Jesús llama a sus apóstoles y le dice: fíjense en esto, fíjense en esto, fíjense cómo que come salteado se reunió con otro y llevó 1 libra de café, o llevó 1 libra de azúcar, o se ofreció su fuerza para hacer el hueco donde van a enterrar a la persona. ¿O cuántas veces hemos visto, por amor de Dios, en las oficinas, cuando hemos trabajado con estudiantes muy pobres, que espontáneamente hacen una colecta para ayudar a la familia? Y tenemos que reconocer que eso no nos sale a nosotros. Más aún, si el deudo fuera nuestro, nos sentiríamos ofendidos. ¿Cómo tenemos que aprender valores de auténtica solidaridad? ¿Y cómo? Indudablemente en estas cosas de compasión nos lleva, y por mucho, la delantera.
y por mucho. Evangelio de Dios. Evangelio de Dios. Déjenme ser un poquito más. Y cuántas veces incluso nuestras instituciones de vida consagrada que profesan entregarse totalmente a la Iglesia en el servicio de los hermanos, hacen estas reservas más que fuertes. Y cuántas veces el que más exige a su súbdito el voto de obediencia como institución frente al obispo, frente al papa, no es obediente. Estas inconsistencias, incongruencias que tenemos que reconocer, porque incluso es posible que ni siquiera se nos ocurra, y rezar por ello. ¿Para qué? Para que cada vez seamos más transparentes al Dios que vive en nosotros. Padre, ¿y eso qué significa? Hemos escuchado tantas veces el término, no aparecer yo, el negarme a mí mismo, el tomar mi cruz de cada día, para que sea el Dios que vive en mí el que se vea. A Él el honor, el poder y la gloria. No a uno, que somos simples y malos instrumentos del Señor. Evangelio de Dios. En la primera lectura, Apocalipsis, total, ayer comenzamos, ayer domingo, primer día de la semana, Cristo Rey del Universo, comenzamos la última semana del tiempo litúrgico de la Iglesia. Qué de raro que la Iglesia nos dé un flash, un adelanto de qué pasa en el cielo. Que nuestro destino natural fuimos creados para después de conocer y aprender a amar a Dios y al prójimo aquí en la tierra, verlo y gozarlo en el cielo. Nuestro destino natural, creacional. Qué raro que nos ponga como un flash y nos dice de esta forma tan poética que tanto enreda a los sabios y entendidos de la profecía. Se le ocurre al vidente, a Juan, ver a Jesús, el Cordero, en el monte de Sión, que es una expresión para decir donde se supone que comienza la base de la escalera que sube al cielo, que pensará que la escalera es Jacob. Y ve ahí a Jesús en el trono, y con 144.000 que lo acompañan por donde va Jesús. Para los que aprendimos matemáticas en otro tiempo, dicen que cuando la educación era más seria, los que aprendimos la tabla de multiplicar de memoria, no solo la de sumar, de restar, ¿se acuerdan? 12 por 12, 144, de ahí sale estos 144.000. Que serán 12.000 por 12, que es una expresión muy judía, crítica si quieren, que equivaldría a decir un montón de gente, un montón de gente. No es propiamente el todo el mundo que nosotros decimos, sino un montón de gente. No son pocos los que se salvan, que era la otra pregunta que le hacían a Jesús. Son un montón, y deja entrever, por imitación humana, que también en el cielo hay como una especie de jerarquía. Hay quienes están más cerca del Señor y otros, aun estando en presencia del Señor, están como más lejos. Padre, ¿qué depende de esto? Según algún acercamiento de la fidelidad con que en este mundo se haya vivido.
fidelidad al Señor. Lo malo de esta expresión, muy humana, es que se olvidan de que del cielo solo entran los absolutamente perfectos. Al cielo no entra nadie, para hablar, ya que estamos terminando el año escolar también, al cielo no entra nadie con 98 ni con 95. Ya no llegamos con 60, que es el mínimo para probar. Al cielo solo se entra con 100. Padre, ¿cómo es posible que al cielo solo se entra con 100? Los que han sido encontrados totalmente distintos, irreprochables ante Él por el amor. Entonces, ¿cómo? De ahí es donde está el estado del purgatorio, que el que ha muerto, bueno, que se ha abierto al Señor, pero no alcanzó, por las causas que sean, la perfección en la tierra. Y está en estado de purgatorio, es más propio decirlo que lugar, hasta que termina su purificación, totalmente distinto, irreprochable ante el Padre por el amor, y da este salto para entrar al cielo. Por eso rezamos por los muertos, no por los que están en el cielo, a esos que tendríamos que pedir que rezaran por nosotros, sino los que están en el purgatorio. Padre, ¿por qué no rezamos por los que están en el infierno? Por dos razones. En primer lugar, no nos consta que persona alguna lo esté. La Iglesia no se siente autorizada para decir que fue tan malo que esté en el infierno. Y en segundo lugar, si está en el infierno, ya no hay nada que hacer. Absolutamente nada. Sin embargo, los que están en purificación, sí, le aprovechan nuestra oración, nuestras buenas obras, nuestros actos de misericordia. Padre, serán muchos los que se salvan. Hoy tenemos un pequeño adelanto y nos habla ya de 144.000 que nos ponen. En otro paralelo de esto, recuerden, y después de estos 144.000 que pregunté quiénes son, que son los que vienen de la gran tribulación, y recuerdan el pasaje, vi a otros de todos los pueblos, de todas las naciones, que nadie podía contar, entre los cuales nosotros, que no somos judíos, esperamos algún día estar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.